Hola, ¿qué tal? Vaya semanita que por ahora acarrea el Fútbol Club Barcelona, donde, pues primero que nada, cronológicamente es la derrota en Manchester, la eliminación de la Europa League, después la derrota en Almería, hoy se lesiona Lewandowski y el jueves se tiene el Real Madrid, en lo que, si bien podrá ser una reivindicación, también existe el riesgo de que pues sea una absoluta y tremenda caída que al final de cuentas a mí aparece esto como en el escenario terrorífico, derrotista, en el escenario catastrófico, en el escenario peor, así planteado que te puedas imaginar. Siempre me parece un poco extraño porque al final de cuentas, aunque el Barcelona pierda con el Real Madrid o le gane, imagínate, si le gana, pues en el domingo con el Valencia, pues aún así puede perder. O sea, no le exime que le gane el Real Madrid el jueves. Evidentemente es algo que motiva, que tú puedes decir, bueno, para enfrentar el partido el domingo, el equipo llega con un ambiente bastante mejorado, llega con más fuerzas y puede ser que por inercia de haberle ganado al Real Madrid, pero también es cierto que llega bastante más desgastado. El Valencia jugó el pasado sábado y va a jugar hasta este domingo. En tanto que el Barça juega el jueves y va el domingo. Entonces, pues va a ser muy importante, es cierto en el Camp Nou, eso que lógicamente siempre es una ventaja jugar en tu casa, pero pues aún así, pues siempre existe la posibilidad de que el equipo se relaje, de que el equipo piense que el partido ya está ganado antes de empezarlo y pues se puede perder perfectamente. Con esto lo que sucede o lo que pasa es que siempre se corren ese tipo de riesgos y este tipo de riesgos me parece que son normales en cuanto a las temporadas de los equipos porque este tipo de cosas se definen muy aleatoriamente. O sea, muchas veces existe la posibilidad de que marcando el tercer gol firmes un marcador de 3-0 y que seguramente si los dos equipos bajan los brazos o si el equipo que lleva 3-0 abajo baja los brazos, pues lo puedes ampliar a 4-0, a 5-0 y ya está. O si te meten después del 2-0 te meten el 2-1, pero existe el empate, ¿no? Entonces pasas del 3-0 al 2-1, es completamente lo opuesto. Y para eso muchas veces depende, sí, del trabajo del equipo, sí, de la experiencia de los jugadores que sepan afrontar los diferentes momentos y saber qué hacer en cada uno de ellos, pero también depende mucho de lo que pase en el partido, o sea, la suerte que uno tenga en el partido. Entonces, ya dejándome de extender con esto, vamos a empezar con el Manchester United y el Barcelona. Un partido que sabíamos que se iba a definir por cosas muy pequeñas. Sabíamos que se iba a definir por minuciosidades, por cosas completamente de que por aquí sí entró, por aquí no entró, aquí se dio un pase mal, aquí sucedió una pérdida, aquí sí existe la oportunidad, aquí no. Como siempre son este tipo de partidos, el Manchester United, el tercer equipo de Inglaterra, un equipo bastante en forma, un equipo con una inercia bastante positiva para lo que han sido sus últimos años. Entonces, para nada es un equipito. O sea, yo personalmente creo que la eliminación del otro día, aunque hay opiniones que puedan decir que la Europa League no nos sirve para nada, la Europa League es una competición que perfectamente podemos desechar, y otras personas que dicen que la Europa League en efecto era una oportunidad de reivindicarse en Europa, una oportunidad de que el equipo volviera a sobresalir en Europa, dando un golpe fuerte en la mesa de que como que ya volvimos o que Barcelona is back, ¿no? O sea, el Barcelona is back. Entonces, pues yo personalmente creo que sí salva de ambos puntos de vista algo, porque pues sí, es cierto, o sea, puede ser que con un partido como este el equipo se vaya con la moral arriba, el equipo pueda que confirme su buena racha, que digas, bueno, el equipo está imparable, aún así con las fallas, con las bajas que tuvimos por lesiones o lo que sea, el equipo lo afrontó de la manera que lo tenía que hacer y sacó el partido, sacó el resultado. Eso pues, como digo, yo no lo niego, o sea, eso puede suceder, eso puede pasar, pero porque incluso, aunque fuera desechable, pues incluso como el partido del Victoria Pilsen, el último de la fase de grupos, pues aún así, aún siendo desechable, era un partido que el Barcelona pues salió a ganarlo, fue a ganarlo y pues ya, lo terminó ganando, ¿no? O sea, aún sin jugarse nada, se ganó muy fácil ese partido. Y con el Manchester United, lógicamente, por la motivación de tener a ese tipo de rival enfrente
Y pues sí, pero a lo mejor por sacarte una espinita en Europa, pues si dices, puede ser que sea una forma de reivindicarte, pero yo sinceramente no creo que tanto así, porque cuando se cae eliminados de la Champions League, y en eso estoy de acuerdo con Xavi, esa era la verdadera ilusión del Barcelona, pues ahí es donde se pierde, ¿no? Ahí es donde el equipo cae, donde el equipo verdaderamente entra en el bajón, en la tristeza, y pues cuando el equipo pierde y bueno, más bien empata contra el Inter y es eliminado de la Champions, pues lo que dicen las personas es otra vez vamos a jugar la competición esta de mierda y quién sabe qué, y otra vez a jugar los jueves, tal. O sea, esta competición desde un inicio fue menospreciada por la propia gente del Barcelona. Entonces, pues el que ahora pienses que esta es una ventana para reivindicarte cuando en un principio es algo que menospreciaste, pues me parece un poco bastante contradictorio, sobre todo con respecto a que entiendo que si es una competencia de mierda y que es una competencia que no te sirve para nada, pues no creo que le vayas a poner mucha atención a esta competencia. Si tienes otras que dan mucho más prestigio y que dentro de todo y dentro de la propia lógica que se utiliza o que se utilizó en su momento despreciando la Europa League, pues son más importantes como la Liga y la Copa. Entonces, para mí, yo creo que el Barça hace bien en utilizar las rotaciones, sobre todo porque ya afrontaba la lesión de Dembélé y la de Pedri. Entonces, pues era importante eso porque propiamente las lesiones fue lo que mermó al Barcelona en contra del Inter, del Inter en las dos ocasiones realmente. Con el Bayern sí, sí es verdad que hubo bajas, pero pues era un partido que pues ya se jugó el Barça sabiéndose eliminado y sin oportunidad de nada. Entonces, al final el partido fue un partido bastante ríspido, el Barcelona controló mucho mejor el primer tiempo, en el segundo tiempo se le complicó bastante más, pero no creo que haya sido totalmente culpa del Barcelona, no es que el Barcelona haya dicho, no, sabes que ya, jugué 60 minutos y pues ahí nos vemos, chavos. Yo voy a hacer otras cosas, tengo mejores cosas que hacer y adiós. Para mí no, para mí el Barcelona lo hizo bastante bien y sobre todo porque en el segundo tiempo Ten Hag modificó al equipo. Ten Hag dice, ¿sabes qué? Voy a modificar, voy a sacar a Weghorst, este chavalote de 1.97, que en el juego aéreo es muy peligroso, pero a campo abierto por su muy escasa velocidad, pues lógicamente no representaba un peligro. Entonces el Barcelona, la manera en la que tiene en este formato actual de Xavi, en este esquema, de darle profundidad por la banda izquierda, es a través de Valde. Entonces Valde es el que utiliza la banda izquierda para darle profundidad al equipo. Así que se cierra una línea de tres en la que es de derecha a izquierda Koundé, Araujo y Christensen. Entonces el enfrentamiento pues era Araujo, Marcus Rashford, y por la derecha pues seguramente caía un poco, se turnaban yo supongo entre Weghorst y el propio Rashford. Por ahí también estaba Bruno Fernández. Pero al final de cuentas pues no es lo mismo que te está atacando Weghorst y el propio Rashford, que Rashford es muy rápido, pero para eso tienes al propio Araujo, al propio Koundé, que también Koundé pues, lógicamente tenía que cubrir la banda izquierda, que atacaba a Jadon Sancho, y Weghorst pues lógicamente quedaba en enfrentamiento contra Christensen, o sea, Christensen que también es un defensa bastante alto, que no igual que Weghorst es más alto todavía, pero aún así lo suficientemente rápido como para detenerlo, como para nulificarlo. Ahora, si en el segundo tiempo te modifican y te ponen a Antony, como Valde está más preocupado, sobre todo en posesión, por atacar, pues lógicamente su lado diestro, que él defiende, diestro refiriéndome al del Manchester United, pues ahora el mano a mano queda Rashford, queda Sancho y queda Antony contra Christensen, Araujo y Koundé. Y Araujo y Koundé sí tienen la capacidad en cuanto a velocidad de aguantarles a los otros dos. Pero para aguantarle a Antony ya necesitas retrasar a Valde. Y Xavi me parece que hace el movimiento correcto. Xavi dice, ¿sabes qué? Pues si tengo que retrasar a Valde, ya no me sirve tanto tener a Sergi Roberto o tener si no mal recuerdo, a Kessie. Entonces ahora voy a modificar y meto a Ferran Torres porque ahora yo tengo también mis dos puntas de lanza. Esto que hace que lógicamente, creo que también modificaron a Dalot, que entró en lugar de Wan-Bissaka. Así que era Valde contra Antony contra Wan-Bissaka o Antony y Dalot.
Entonces tienes un 2 contra 1 de dos jugadores bastante veloces. Sí, con uno bastante veloz, pero que ya lógicamente iba a necesitar el apoyo de alguien más. Para eso tienes a Ferran Torres. ¿Para qué? Para que tanto el lateral derecho esté pendiente de Ferran Torres, o sea, Diogo Dalot pendiente de Ferran, así como Valde pendiente de Anthony. Entonces ya queda un duelo bastante más igualado. Aún así, me parece que sí ocurre una jugada bastante desafortunada, que es en el saque de manos, donde la pelota, al final de cuentas, se nota mucho la pasividad del equipo ahí, no se defiende bien, Fred define también de muy buena manera. Y en la segunda jugada me parece que defender mejor no había otra manera, creo que se hizo bastante bien lo que se tuvo que hacer. Y, y pues bueno, el balón cae y una definición magnífica de Anthony, pues remate el 2-1. 2-1 que también tuvo el Barcelona, 2-2 que pudo tener el Barcelona con Lewandowski, o el propio 2-0 que tuvo Sergi Roberto en esta acción en la que nunca logró acomodarse para definir y le terminaron cerrando muy bien. Voy a omitir el tema de Gazpacho y voy a pasar con lo que fue el partido, porque el partido hasta ese momento estuvo bien y me parece que fue una caída digna. O sea, me parece que fue una caída muy similar a la de 2016 contra el Atlético de Madrid. Una caída donde el Barcelona lo intentó, quiso, pero no lo consiguió. Bueno, no me parece que haya sido lo mismo que la humillación de, no sé, la de Roma, la de Liverpool y algunas de estas, como la del Bayern, pues ahora lógicamente tampoco. Porque te está tocando en primera ronda un rival bastante en forma, te está tocando un rival que está aparte en ascenso, o sea, no es un rival que el año pasado haya quedado en primero y que ahorita está en el tercer lugar, no es un rival de caída, es un rival en ascenso, es un rival que el año pasado estaba en quinto lugar o en sexto lugar y ahorita está en tercer lugar. O sea, entiendes que la dinámica de ese equipo está siendo positiva, está siendo ascendente, por lo tanto no es lo mismo que tú vengas escalando puestos a que tú vengas descendiendo puestos, como en su momento le pudo tocar al Barcelona el Chelsea. No es lo mismo porque el Chelsea venía en decaída, en tanto el Manchester United viene pues de camino hacia la cima. Ahora, pues tomando en cuenta eso y explorando lo que ha sido, por ejemplo, en algunos octavos de final de Champions League, al Barcelona le tocó el Olympique de Lyon. Y en los playoffs de la Europa League, ni siquiera en los octavos, te toca el Manchester United. Entonces, no es tampoco, a mí me parece que son ninguna vergüenza haber perdido ese partido, porque se compitió como se tenía que competir. El primer partido fue bastante más abierto de lo que se esperaba. De hecho, incluso hubo algunas declaraciones de jugadores que confirmaban aquello que algunas personas pudimos percibir en el partido, donde lógicamente los jugadores no terminaban de interpretar de la mejor manera lo que se pretendía táctica y estratégicamente para ese partido en cuanto al manejo del balón y de las situaciones. Entonces, pues sí, el Barça queda eliminado. No me parece que sea para hacer ningún escándalo y tampoco me parece que genere mucha presión, sobre todo porque, como digo, si en un primer momento tú estableciste de que esta competición es una competición, no, que esta competición al Barcelona no le sirve y es una vergüenza y no puede ser que el club se desprestigie, pues si para el club es un desprestigio, pues entonces lo mejor es no jugarla y que te quede ese espacio en el calendario libre para poder centrarte en lo que verdaderamente te importa, en lo que te importa más. Ahora, dejando eso de lado, sigue el partido en Almería. Creo que para el equipo, muchas personas dicen, algunas personas comentan que el Barcelona no tenía previsto para este partido pinchar o perder o bueno, dejarse puntos. Y lógicamente si a ti te hablan y te dicen, no, pues Barça Almería, pues, pues por lógica dices Barça, pero estamos hablando de que la Almería hasta antes del partido era el octavo mejor equipo de local en la temporada. El Barcelona venía del desgaste de jugar la eliminatoria de Europa League y lo que hubieran sido los otros dos partidos de octavos. O sea, la Europa League te exige 2 partidos más de lo que jugarías en Champions. Y lo que hubiera sido eso, pues es todavía peor. O sea, me parece que lo mejor que tiene el Barcelona es que se ha liberado de esa competencia. Dentro de, pues sí, o sea, a mí la verdad no me pareció tan malo, pero pues sí, yo sé que hay muchas personas a las que sí. Y bueno, lo que sí ya fue bastante malo fue la derrota en Almería. Con las bajas del equipo, la situación se acentúa y entras a este mal momento y entras a un campo dificilísimo y entras a una situación
donde pues sí, o sea, se te vuelve un partido muy espeso, donde las situaciones en tu favor escasean y el rival pues lógicamente tampoco es que necesite una abundancia gigantesca como para hacerte daño, porque ellos van con la motivación, con la encomienda y con la sapiencia de que necesitan una para poderte marcar. Y si tienen esa, pues ya la hicieron. Tú necesitas más, estás más acostumbrado a elaborar el juego, a tener todo esto, pero obviamente para tú poder desarrollar tu juego de la manera que quieres, necesitas mucho más intensidad de la que los jugadores mostraron. Y yo personalmente no me molesto tanto porque al final de cuentas, pues sí, se puede decir que se desaprovechó, ¿no? Que el Madrid empató, pues se podía ganar, se podía incluso mantener la ventaja ya de perdido, y al final ni eso, se termina perdiendo y el equipo termina estando a 7. Pero yo creo que al final de cuentas, para mí sí era un fallo previsible. Ahora, puede ser que no. Puede ser que dentro de todo dices, bueno, si el equipo se muestra con la concentración adecuada, con la intensidad adecuada, en calidad son mejores que el equipo rival, o sea, como por qué fallarían ahí. Y sí, eso pues también tiene su razón de ser. Pero, pero sí pienso que al final de cuentas, en este aspecto, ya repitiendo 2 veces al final de cuentas, el Barcelona, el Barcelona tiene este momento cumbre, tiene un momento muy pesado, es un momento en el que le sucedió la temporada pasada, donde pierden con el Eintracht, donde sacan una victoria con las uñas en contra del Levante, y, y si esto se complica mucho, esto se vuelve una... No recuerdo si el partido del Levante fue antes, pero si no, después de ahí, igual, fue cuando empezaron ya a despegarse más del Madrid y la liga, pues, se terminó por despedir en esos partidos. Pero, pues, evidentemente, las cosas no están yendo lo mejor que pueden ir, pero creo que tampoco es un motivo para desmotivarse, porque el Barcelona al final, la recuperación de Pedri ya es a partir de este mes de marzo. O sea, hoy es 27 de febrero. Entonces, pues ya falta poco. Pues 27 de febrero, 28 y 1 de 2 de marzo. Por ahí esas fechas se va a recuperar Pedri. Se supone que para el segundo clásico sí va a estar. Se supone que Dembélé también podría estar. También Lewandowski a espera de ver cuánto tiempo dictaminan que sería el plazo a cumplirse para que se recupere su lesión. Pero pues parece ser que el equipo sí puede llegar, sí puede estar, sí puede entrar otra vez con los jugadores titulares que por el momento tiene lesionados. La lesión de Lewandowski pesa. Hay algunas personas que también mencionan que no está en el nivel adecuado, pero al final de cuentas es un jugador bastante importante. Yo pienso que sí está en el nivel adecuado porque muchas veces se comete el error de hacer esta crítica todavía pues demasiado, ¿cómo decirlo, no? O sea, demasiado callejera, ¿no? Demasiado de reta, o sea, de que tú dices, no, pues es que este jugador está rindiendo muy mal. Y alguien te dice, no, pero pues es que sí es cierto, porque no sé qué. Porque como él es el delantero y no está metiendo goles, pues no, o sea, es un delantero muy flojo. Y, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de Henry Martin, ¿no? O sea, que está con el América. Con el América se está hinchando a marcar goles y con la selección mexicana prácticamente era un delantero en sequía. Entonces tú puedes decir, bueno, pues ¿por qué con el América? Que es un buen equipo en México, uno de los mejores. Y con la selección mexicana que tienen los mejores jugadores mexicanos. Porque con el primero sí marca muchos goles, porque con el primero sí tiene una aportación importante en la cuota goleadora. Y con el segundo no. Con el segundo está perdido. Pues simplemente porque al momento de tú hablar acerca de un equipo, cuando tú estás pensando en que si el equipo ataca o defiende mal, pues tú ves el parado del equipo. Tú ves que cuando los equipos están atacando tienes a los 11 jugadores en una formación específica que dentro de la táctica del entrenador favorita o posibilita que el equipo pueda tener ocasiones claras de gol, pueda crear esas ocasiones. Y cuando defiende, pues lógicamente lo que trata de hacer es de imposibilitar esas ocasiones claras del rival. Pero como vimos en el caso, en el ejemplo de Valde, pues Valde no puede defender solo. Valde tiene a alguien que necesita hacerle el 2 contra 2 al menos para aguantar a Anthony, para aguantar a Bisaca, para aguantar a Diego Dalot. Entonces eso son cosas importantes que luego se pasan de largo, que
luego terminan por menospreciarse porque se piensa que pues, si defiendes mal es porque tus defensas pues son de agua. O si atacas bien es porque tienes unos delanteros impresionantes. Y sí, tiene mucho que ver, porque al final de cuentas tanto los defensores como los atacantes son los principales protagonistas de su faceta en el juego. Pero necesitan la ayuda de los demás compañeros de equipo. No juegan solos y al final de cuentas no es que los dejen solos. En el campo no está de que los atacantes están allá con los defensas y los defensas están acá con mis atacantes. Pues no. Lógicamente están todos en conjunto, están en bloque, se ataca en bloque, se defiende en bloque. Entonces pues vas a necesitar de que tanto el central tenga una buena conducción, tenga un rompimiento de líneas, o que el extremo tenga un buen desborde, tenga una capacidad de regate importante, sobre todo para generar ese desequilibrio y esas superioridades, o al menos al esquivar o al sobrepasar a un jugador, pues que al generar la atracción de la marca, pues pueda descargar hacia algún jugador que se encuentre libre en ese momento, ¿no? O que presente un buen desmarque. Propiamente el delantero, muchas veces hay muchos ejemplos de delanteros que no necesariamente participan en el gol tocando el balón, sino que simplemente pues viene el balón a banda, ellos hacen el desmarque hacia el primer poste, atraen a los defensores, y en el segundo poste entran interiores o los centrocampistas o por el extremo del otro lado que también tenga buena capacidad de cabeceo a rematar la jugada, porque muchas veces así se termina dando. Pero bueno, al final Lewandowski se lesiona, ya tampoco va a estar Dembélé ni Pedri, va a ser algo más complicado, el Barcelona va a tener que buscar alternativas, seguramente vayan a jugar con Rafinha, Ferran y Ansu Fati. En el medio campo estará por verse, pero conociendo lo que ha planteado Xavi en los últimos encuentros, pues seguramente va a ser Busquets, De Jong, Fernan Kessie, o Kessie, seguramente estará Valde, Christensen, Araujo y Koundé con Ter Stegen, que eso es lo que no va a cambiar. Yo creo que el Barcelona va a tener que hacer un partido mucho más de aguante y sobre todo un partido que sea más fiel a lo que... Yo creo que el Barcelona va a tener que ser extremadamente obediente con lo que le diga Xavi, va a tener que ser extremadamente ordenado, muy concentrado y sobre todo mucho más intenso que el Real Madrid, pero bastante más, porque si no tienes a tus jugadores más diferenciales, lo mínimo que puedes mostrar, al menos para no llevarte la derrota, que creo que ya sería un terreno bastante complicado y bastante desfavorable, porque si pierdes, quiere decir que el Real Madrid te va a contraatacar en el Camp Nou, que es el escenario que más le gusta, que más le acomoda. Entonces yo creo que lo más idóneo sería que el equipo logre pues, una ventaja de un gol, o al menos que se pueda empatar el partido. Y si se pierde, pues yo creo que por uno, pero como digo, si se pierde, yo creo que es el peor de los terrenos. Lógicamente, si pierdes por una diferencia abultada, pues qué decir. Pero si pierdes por un gol, creo que todavía hay margen de maniobra. Si se hacen un empate, una victoria, creo que es lo más correcto. Y realistamente, pues yo esperaría un empate, pero pues, a ver, también hace falta ver cómo llegan los dos equipos al partido. Y pues con respecto al partido del Real Madrid, comentar con lo que empecé el video, con esta actitud que es como pues, muy extraña, ¿no? O sea, como que te dicen de que no, Xavi, los 4 fracasos en Europa no vamos una, el Barcelona se demuestra que no está capacitado para competir de verdad en Europa necesitas... Pues sí, pero realmente el Barcelona prácticamente estaba jugando una semifinal de Champions, unos cuartos de final de Champions contra un equipazo, o sea, no estaba jugando unos playoffs en Europa League, estaba jugando unos cuartos o semifinales de Champions por la calidad del rival que tenía presente. O sea, por ejemplo, el Real Madrid sí podríamos decir que estaba jugando unos octavos de Europa League porque aplastó a Liverpool. Pero el Barcelona es mucho más complicado, sobre todo por el momento en el que llega el Manchester United y el momento en el que llega el Barcelona. Y con las bajas que tiene el Barcelona, y a ver, si es un equipo que tiene una considerable amplitud de plantel, pero que también no son los mismos jugadores para cada posición. Y no son los mismos jugadores que están en cancha y los que están en la banca. Muchas veces en la Premier League sí hemos estos equipos pues atascados de futbolistas estrellas como el Chelsea, el Manchester, los dos Manchester, o sea, Liverpool propiamente. Tienen futbolistas espectaculares en la banca entrenando con los niños y todo, o sea, ellos tienen así, no, o sea, los que limpian los zapatos pues se hacen 2 chilenas en los partidos.
Y, y en las otras ligas pues no tienen tanto abastecimiento de estrellas. Entonces, pues tú entiendes esto porque muchas veces se pide, dicen, no, pues que Sergio Roberto, que sí, pues son jugadores medianitos, son jugadores que no me aportan mucho. Y sí, o sea, son jugadores que no tienen la misma calidad, por ejemplo, que Gavi o que Pedri. Pero si fueran jugadores de la misma calidad que Gavi o que Pedri, pues Gavi y Pedri tendrían que rotar mucho más de lo que rotan actualmente. Porque si tú tienes en la misma banda a Neymar y a Neymar lo tienes compitiendo, qué sé yo, en estos momentos, Neymar en este momento lo tienes compitiendo contra, no sé, por decir, contra el propio Anthony, por ejemplo. Tienes a Neymar y, bueno, no, porque no juegan allá, contra Jadon Sancho. Jadon Sancho te va a exigir jugar y Neymar, claro que te va a exigir jugar, o sea, los dos te van a exigir un protagonismo. Tienes un jugador de altísima calidad y tienes otro jugador de altísima calidad en la banca, o sea, tienes en cuenta que hay dos jugadores para una misma posición y esos jugadores perfectamente podrían ocupar perdón, esos jugadores perfectamente podrían ocupar el rol de espectacularidad o de estrellato en su equipo, en el 11 estelar, en el 11 de gala, pero uno de los dos va a tener que tragar banca y participar en el rol de secundario. Entonces, pues eso que se exija que tengas jugadores así tan buenos, pues yo creo que no, personalmente. Porque si necesitas un jugador que te pueda suplir bien, pero no necesitas un jugador igual que el que tienes en el 11 titular. Puedes tener alguno que tenga la calidad o que se acerque, que más o menos se asemeje, como que le haga sombra al otro, pero no igual, y no en todos los puestos. Si tienes un jugador así, pues por ejemplo en la delantera como se tiene, me parece bastante correcto. O en el medio campo con el propio Frenkie de Jong, pero también funciona como un tipo de recambio, a ver si logra adaptarse al papel de Busquets, etc. Entonces, yo no vería algo tan sombrío, porque así como se puede perder con el Real Madrid, se puede ganar contra el Valencia, así se puede ganar contra el Real Madrid y perder contra el Valencia. Yo creo que esto va más de partido a partido. No hay que dejarse llevar tampoco por la corriente, porque todo se ve así como que no, todo esto es muy oscuro, como que ya empiezo a ver todo lluvioso y con neblina y el Barcelona se va a ir al demonio. Pues no, yo creo que hay que tener un poco de calma, de paciencia. También, pues, cómo te vas a preocupar o cómo te vas a deprimir, qué sé yo. No deprimir, porque tampoco es para tanto, pero cómo te vas a... ¿Cómo es que te va a pegar tanto algo que ni siquiera está sucediendo? Algo que ni siquiera pasa. Entonces, a esperar a ver cómo sucede ese partido. Yo personalmente creo que puede ser un muy buen encuentro, un encuentro bastante más físico de lo que se esperaría, porque pues los suplentes del Barcelona son más físicos que los titulares. Entonces, pues a ver, lo más importante es eso, ¿no? Ver un gran espectáculo. Así como se fueron los dos partidos contra el Manchester United, dos partidos espectaculares, muchas ocasiones, partidos tensos. A ver qué pasa. Deportivamente que el mejor gane y que todo se mantenga, ¿no? Que todo se mantenga en la línea de lo esperado. Bueno, yo lo dejo acá, me he extendido mucho, pero bueno, creo que es algo que yo quería explicar y creo que lo he hecho, pues ahí más o menos, pero como que siento como que sí. Pues nada, yo lo dejo por acá, que estén muy bien, nos vemos, un abrazo, adiós.